¿Qué tal, jóvenes? Veremos en este momento un resumen de la clase de hormonas tiroideas. Para empezar, hay que tomar en cuenta que cuando vemos aspectos hormonales siempre tenemos que pensar en ejes. En este caso es un eje que inicia en el hipotálamo, pasando por la hipófisis y que culmina con la secreción de las hormonas tiroideas por la glándula tiroides. Entonces tenemos en eje hipotálamo, hipofisiario, tiroideo, en el cual la glándula tiroides está produciendo las hormonas tiroideas T3 y T4. Pero esta glándula tiroides, para secretar estas hormonas, es estimulada directamente por una hormona que se llama TSH o hormona estimulante de la tiroides, que es producida por la hipófisis, específicamente por la adenohipófisis o segmento anterior de la hipófisis, que a su vez es estimulado por la TRH, hormona liberadora de tirotropina, que es secretado por el hipotálamo, el cual pues se estimula o se excita ante cambios de temperaturas o estrés emocional. Bien, entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Ahora, las alteraciones en cuanto a la cantidad de secreción de hormona tiroidea, podemos tener un exceso o una disminución de estas. Entonces estaríamos hablando de un hiper o un hipotiroidismo, dependiendo del caso, si es aumento o disminución de la secreción normal de las hormonas tiroideas. Pero, en base a lo que acabo de mencionar, el hiper o hipotiroidismo podemos catalogarlo como primario o secundario. A saber, el hipertiroidismo primario, tanto como el hipotiroidismo, nos referimos cuando el problema es directamente en la glándula tiroides. O sea, la causa de la hiper o hiposecreción de T3 y T4 es dada por una patología que afecta directamente a las glándulas tiroides. Entonces hablamos de un hipertiroidismo primario o hipotiroidismo primario. Pero podemos tener el caso de que el problema sea en las glándulas superiores a la tiroides, sea la hipófisis o en el hipotálamo, y en ese caso se va a estar alterando la producción de TRH o de TSH. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un quiste a nivel de la hipófisis que está causando una hipersecreción de TSH. Tendremos un exceso de TSH que obviamente impactará directamente sobre el estímulo que está recibiendo la glándula tiroides. Entonces, debido al exceso de TSH, por una patología propia de la hipófisis, genera un exceso de TSH, estará hiperexcitando o hiperestimulando a la glándula tiroides, por consiguiente un exceso de producción de T3 y T4. En ese caso estaríamos hablando de un hipertiroidismo secundario, porque el problema no es en la glándula tiroides directamente, sino que en la hipófisis. Bien, entonces tenemos hiper o hipotiroidismo, y este puede ser primario cuando es su origen en la glándula, o secundario cuando es en la hipófisis o en el hipotálamo. Bien, visto esto, pasaremos ahora al aspecto netamente bioquímico o molecular, ¿verdad? Bien, en esta gráfica ustedes tienen al lado izquierdo un vaso sanguíneo. Al lado izquierdo de su pantalla tienen un vaso sanguíneo, el cual está recubriendo una de las caras de la célula folicular que se encuentran en la glándula tiroidea. Luego del vaso sanguíneo, hacia el centro de su lámina, verán la célula folicular. Y a la derecha
de esta lámina está el espacio coloidal. Entonces la célula folicular tiene por un lado de su cara contacto con el vaso sanguíneo y en la otra cara, la contralateral, está en contacto con el coloide contenido en el espacio coloidal. Bien, todo inicia, vamos a iniciar en el extremo superior izquierdo de su pantalla. Ustedes ven acá el ion yoduro. Todo inicia con que el cuerpo necesita que este yoduro pase del torrente circulatorio al espacio coloidal. Obviamente, para pasar del espacio circulatorio al espacio coloidal, tiene que atravesar la célula folicular. Para hacer esto, se utilizan dos proteínas sumamente importantes, que son en realidad unos transportadores. El primero es un cotransportador de sodio y yoduro, que se llama SYN, que significa SYN transportador yodo-sodio. Eso es SYN, SYN transportador yodo-sodio. Y lo que hace este SYN transportador es que por cada sodio que introduce a la célula folicular, también introduce un yoduro. Así pasó el yoduro del espacio vascular a la célula folicular, pero aún necesita atravesar la otra membrana plasmática para llegar hasta el espacio coloidal. Para esto se utiliza una proteína que se llama pendrina. La pendrina viene a ser un transportador que lo que está haciendo en realidad es intercambiando un yoduro por un cloruro. O sea, que pasa un yoduro del interior de la célula folicular al espacio coloidal y ala del espacio coloidal un cloruro y lo introduce a la célula folicular. Entonces hace un intercambio entre yoduro y cloruro. Así, haciendo uso entonces del SYN transportador yodo-sodio más la pendrina, logramos hacer que el yoduro pase del espacio vascular, el sistema circulatorio de este capilar sanguíneo, hasta el espacio coloidal. Bien, ahora ya tenemos el yoduro en el espacio coloidal, que es donde nos va a ser útil. Acá, en el espacio coloidal, ha sido secretada por la célula folicular una proteína que se llama tiroglobulina. Esta tiroglobulina tiene muchísimos aminoácidos de tirosina. La tiroglobulina contiene una gran cantidad de aminoácidos de tirosina. Estos aminoácidos de tirosina son los que se van a yodar. Pero para esto, para yodarse, primero necesitamos que el yoduro se oxide. El yoduro que acaba de ingresar al espacio coloidal se oxide. Y al oxidarse, entonces obtengamos yodo molecular. ¿Quién se encarga de hacer esta oxidación del yoduro a yodo molecular? Se encarga de hacer este paso la enzima peroxidasa. La pueden encontrar en sus libros como peroxidasa, tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea. Los tres nombres se refieren a la misma enzima. Entonces, ¿qué enzima se encarga de hacer la oxidación de yoduro a yodo molecular? La peroxidasa o tiroperoxidasa. Ya cuando obtenemos el yodo molecular, necesitamos que este yodo se una o yode a la tirosina contenida en la tiroglobulina. ¿Quién se encarga de hacer la yodación de la tirosina? Pues la misma enzima que acabamos de ver, la peroxidasa. Entonces la peroxidasa
tiene dos acciones importantes en este paso: la oxidación del yoduro a yodo molecular y la yodación de la tirosina contenida en la tiroglobulina. Ambas acciones son realizadas por la peroxidasa. Bien, dependiendo del número de yodaciones que tengamos en la tirosina, vamos a obtener los precursores de las hormonas tiroideas o las yodotirosinas. Las yodotirosinas van a ser la T1 y la T2, dependiendo del número de yodaciones. Si es una yodación, estamos hablando de monoyodotirosina o T1. Pero si lo que obtenemos son dos yodaciones en la tirosina, entonces estaremos hablando de una diyodotirosina o T2. T1 y T2 aún no son hormonas tiroideas, son precursoras de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿cómo se forman las hormonas tiroideas? Pues con la suma de sus precursores, o sea, de las tirosinas. Así tenemos que si se une una T1 más una T2, 1 más 2, se obtiene 3, ¿verdad? O sea, T1 más T2 me da una T3. La T3 es una hormona tiroidea y se llama triyodotironina. Ojo con la terminación. Cuando hablemos de yodotirosinas, son los precursores: monoyodo y diyodotirosina. Pero cuando hablemos de yodotironinas, las yodotironinas sí son las hormonas tiroideas. Y estas son T3 y T4. O sea, triyodotironina y tetrayodotironina o tiroxina. Bien, aclarando esto, entonces, ¿cómo se obtiene? T3, ya sabemos, la unión de T1 más T2 me forma T3. Y la unión de 2 T2 me va a dar la T4. Así obtengo entonces T1 y T2, que son precursores, T3 y T4, que son ya las hormonas tiroideas per se. Bien, luego todos estos elementos, tanto las yodotirosinas como las yodotironinas, T1, T2, T3 y T4, se van a almacenar en el coloide uniéndose a la tiroglobulina. Entonces la tiroglobulina, esta proteína, se encarga de almacenar las hormonas tiroideas y sus precursores en el coloide. Y ahí permanecen hasta que se necesitan, que todos los días nosotros necesitamos, hormonas tiroideas. Bien, cuando es necesario que la glándula tiroidea pues secrete tiroxina, triyodotironina y tetrayodotironina o tiroxina, ¿qué es lo que hace? La célula folicular fagocita una gota de coloide. En esa gota de coloide van cientos de miles de tiroglobulinas, que obviamente llevan acopladas cientos de miles de moléculas de T1, T2 y T3 y T4. Ya dentro de la célula folicular, unas enzimas que se llaman proteasas se encargan de separar las T1, las T2, las T3 y las T4 de la tiroglobulina. Las libera, las separa. Las T3 y las T4, o sea, las hormonas tiroideas, atraviesan la membrana plasmática y pasan al torrente sanguíneo y ejercen su acción como hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. En cambio, la T1 y T2 se vuelven a reutilizar, porque estas no son hormonas tiroideas, no pasan al torrente circulatorio, se quedan dentro de la célula folicular y se reutilizan sus componentes. Por ejemplo, ejerce acción sobre ellas una enzima que libera el yodo, que es una desyodasa. Y este yodo pues pasa a ser reciclado, a utilizarse nuevamente y a hacer todo el ciclo.
Y igual la tiroglobulina pues se vuelve a reutilizar, ya que ha sido liberada tanto de la iodotirosina como la iodotironina, pues puede bien pasar otra vez al espacio coloidal y otra vez acoplar y almacenar T1, T2, T3 y T4. Bien, esto ha sido el resumen de la génesis de las hormonas tiroideas. Un saludo.